Hola, hola, buenos días estudiantes, bienvenida y bienvenido una vez más a esta asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en su cápsula grabada, ¿cierto?, en relación a la segunda parte de la Revolución Francesa. Esperando que ustedes, estudiantes del nivel octavo básico de la red educacional Los Conquistadores, se encuentren muy bien junto a sus familias y que estén, ¿cierto?, con mucho ánimo para afrontar esto o estas semanas que vienen, ¿cierto?, antes del término del año escolar 2021. Al mismo tiempo, vamos a trabajar, ¿verdad?, el día de hoy en esta clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en la continuación de la Revolución Francesa. En la clase pasada dijimos y abordamos, ¿verdad?, se trabajó que la Revolución Francesa marcó el devenir de la historia de la humanidad. Es por ello que esta clase, como se mencionó al comienzo, va a abordar la segunda parte de la Revolución Francesa. Por lo mismo, el objetivo de la clase va a ser el mismo que el de la semana anterior: comprender los hechos que marcaron el desarrollo de esta gran revolución. Recordarles también, finalmente, ¿cierto?, que espero que ustedes estén en un lugar adecuado trabajando para que de esta forma puedan aprender mejor y la materia, ¿cierto?, sea mucho más agradable. Dicho eso, entonces, estudiantes, debemos mencionar y recordar que en la clase pasada dijimos, en base a esta pregunta, ¿cierto?, ¿qué es la Revolución Francesa? Acordamos precisamente que la Revolución Francesa iba a dividirse en cuatro grandes puntos. El primero de ellos, la Revolución Francesa, ¿cierto?, es un proceso social y también político desarrollado en Francia. El segundo elemento tiene relación a que uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna. El tercero habla, ¿cierto?, que es un modelo de revoluciones especialmente desarrollado en el siglo XIX, ¿verdad? Y sirvió mucho para las revoluciones hispanoamericanas. Y finalmente, entre sus consecuencias se contempla el fin del antiguo régimen. Hemos hablado muchas veces, ¿cierto?, de cómo, por ejemplo, los filósofos ilustrados colocaron, ¿cierto?, en la palestra pública de cuestionar el antiguo régimen. Aquí por fin se elimina el antiguo régimen. Además, por ende, se termina con el reinado de Luis XVI de Francia, la abolición de las monarquías, ¿cierto?, y la promulgación de la primera de la primera república. Y todo lo que tiene que ver entonces con el ideario republicano, que fue una clase que tuvimos hace unas semanas atrás. Por lo tanto, continuando con la temática, ¿cierto?, de la revolución industrial, tenemos que abordar entonces la Asamblea Constituyente del 9 de julio de 1789. Dijimos que los tres estamentos se estaban organizando, se estaban, ¿cierto?, colocando de acuerdo, llegando a consensos para ver de qué manera podían solucionar los conflictos tanto políticos, sociales o económicos que se vivían dentro de Francia. Para ello, ¿cierto?, se decide realizar una asamblea constituyente el 9 de julio del 1789. Y esta, ¿cierto?, asamblea constituyente iba a ser bastante importante porque iba a dar el puntapié inicial a este ideario republicano, a este término, ¿verdad?, del antiguo régimen. Pero tal como ocurrió con el despotismo ilustrado, aquí tenemos una evidencia clara, ¿cierto?, de cómo los reyes, de una u otra manera, estudiantes buscaban seguir manteniendo el poder en sus manos. Piensen ustedes que por generaciones de generación, estas familias habían controlado el poder, la organización, la administración, ¿cierto?, la toma de decisiones. Por lo tanto, ellos no querían perder así como así este privilegio que era poder tener el poder absoluto. Por eso, Luis XVI, ¿cierto?, intentó desarticular la Asamblea Constituyente, a lo que el pueblo enfurecido reaccionó, ¿cierto?, con el asalto de la Bastilla el día 14 de julio de 1789. La Bastilla era la prisión más importante de Francia y por ende el símbolo de autoridad y el símbolo de poder de la monarquía francesa.
Ya la prisión era el ícono del poder y de las leyes quizás a veces tiránicas que ellos tenían. Por lo tanto, tomarse eso era un signo, ¿verdad?, para la monarquía de que poco a poco estaban perdiendo el poder dentro de la sociedad. Por lo tanto, la nueva organización francesa y los cambios en la Asamblea Constituyente llevaron a consecuencias, ¿cierto? Una vez que ya se toma el poder de la Bastilla, ¿verdad? Se demuestra que entonces la monarquía estaba perdiendo poder, ya no tenía la misma capacidad de influenciar al resto de la sociedad. La Asamblea Constituyente comenzó a hacer de la suya, comenzó a hacer su trabajo. Lo primero, cierto, fue la abolición de los derechos feudales. ¿Qué significa la abolición de los derechos feudales? En términos simples, eliminarlo. Por lo tanto, se dice, se suprimió el diezmo, las leyes que beneficiaban a las clases privilegiadas y se permitió que todo ciudadano accediera a cualquier tipo de cargo. Recuerden ustedes que los derechos feudales hacen referencia al antiguo régimen, en donde un grupo pequeño de la población concentraba todo el poder de la organización, de la administración y de la toma de decisiones. Por lo tanto, abolir, eliminar, ¿cierto? Los derechos feudales básicamente hablan, ¿cierto?, de terminar con el antiguo régimen. De esta manera se terminan con esta idea del súbdito, ya con el diezmo, las leyes que beneficiaban solamente a un grupo determinado de la población y que además ahora todos podían acceder a cargos públicos. Por otro lado, tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Esto qué significa? Permite entonces reconocer y garantizar las libertades personales, es decir, que todos por naturaleza vamos a ser libres. Y eso se va a respaldar por el siguiente punto, que es la Constitución. La Constitución, ella convirtió a Francia en una monarquía constitucional, donde el rey perdió sus funciones legislativas, las cuales fueron asumidas por una asamblea legislativa. Recuerden ustedes, estudiantes, que la Constitución es el libro en el cual se encuentran todas las leyes o todas las normas que a nosotras y nosotros nos rigen, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya el rey dejó de crear leyes tiránicas en beneficio propio. Por lo tanto, una vez declarados los derechos del hombre y del ciudadano en la Constitución, gracias a la Asamblea Constituyente, los delegados encargados de formular estos decretos sintetizaron también tres principios principales y que van a ser reconocidos de la Revolución Francesa. Estos tres conceptos son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Cada uno de ellos hace referencia a buscar entregarle derechos y privilegios a toda la comunidad que habitaba este territorio. Van a ser los conceptos íconos de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Dicho eso, entonces, estudiantes, damos con esto término a la clase del día de hoy. Pero antes, cierto, de finalizar, las y los invito a que puedan acceder a la página 145 de su texto escolar y responder la pregunta número 2 a partir de la información y las fuentes A, B, C y D. ¿Cómo caracterizaría la situación en Francia previo al estallido de la Revolución? ¿Y qué anhelos tenían, cierto, los franceses o los grupos de esa época? Esta deberás responderla en tu cuaderno y luego tomarle una fotografía y enviársela a tu profesora o profesor de asignatura. Por lo demás, tampoco olvides responder el formulario adjunto en la plataforma de Google Classroom. Que estén muy bien, cuídense mucho y un gran abrazo a la distancia. Hasta luego.